este es un taller de vinculación que tenemos los estudiantes de la Universidad de la UTPL, que es en servicio a la comunidad. Vamos a compartirles un taller de vinculación donde ustedes todos pueden participar, y me gustaría en algún momento puedan ustedes abrir sus cámaras y pueden interactuar conmigo o con otras personas que quisieran hacer preguntas. Comenzamos. Buenas tardes. Soy la arquitecta Elisa Benivero Cabrera. En este proyecto de vinculación vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. A este taller le hemos denominado Normativa Nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Continuando, vamos a realizar un análisis de las normativas consideradas en la ley ecuatoriana, en cada uno de los derechos, y les vamos a compartir a ustedes, a todos los que se encuentren aquí presentes y a las personas que vayan a ver luego el video. Durante la presentación me gustaría que tengan apagados los micrófonos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano para poder comenzar un diálogo entre ustedes. Continuando, sabemos que el uso del Internet ha ido evolucionando a través del tiempo. Según el sitio web Page, el número de usuarios de Internet en Ecuador se ha incrementado en un 65%. En esta década, es decir, desde el año 2012 hasta el 2022, hemos pasado de 4.8 a 16.6 millones de usuarios de Internet. Esta evolución que ha provocado también puntos positivos y puntos negativos. Entre los puntos positivos podemos decir que se ha observado una transformación digital de las nuevas plataformas, aplicaciones y redes y conexiones útiles en la comunidad. Pero también al mismo tiempo se han dado puntos negativos, como podemos ver cuando se han ocasionado por personas que perjudican a la sociedad, no solo por la mala utilización de la información pública y privada, sino por la vulneración de los derechos humanos digitales dentro y fuera del ciberespacio. Vamos a continuar hablando sobre algunos conceptos que son los términos claves dentro de este taller de vinculación. Por ejemplo, no sé si a lo mejor uno de ustedes quiera conversar qué entiende sobre lo que es el derecho, lo que es la normativa, lo que es una liberación, la libertad de expresión. Bueno, yo entiendo que el derecho es un principio libre, equitativo y igualitario que trasciende sobre el día a día de los seres humanos, desde antes, durante y después del nacimiento. En cambio, las normativas son conjuntos de principios y reglas que determinan un orden en la sociedad, conforme al derecho. Y la libertad de expresión es una forma de interactuar y de comunicarse en cualquier entorno físico, origen a lo que se entiende, se expresa, o lo que se dice, o lo que se hace. Nosotros tenemos, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos un grupo de generaciones que ha pasado a través del tiempo. En nuestra Constitución del Ecuador, por ejemplo, podemos ver en la primera generación que tenemos los derechos civiles políticos, a los que les denominamos valores de libertad. Entre estos derechos tenemos la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de iniciativa económica. En la segunda generación tenemos los derechos sociales, económicos y los derechos culturales, como son la liberación de la ignorancia, la libertad de estar siempre con una vida sana. Se denominan a estos derechos valores de igualdad. En la tercera generación vemos los derechos que se les denomina solidaridad. Estos derechos son los derechos de la paz, los derechos del medio ambiente, derechos de estar en una generación con mucha importancia de conocimiento. También tenemos aquí la tercera revolución industrial, el derecho al desarrollo. Y en la cuarta generación estamos viendo realmente lo que es la sociedad digital, los derechos propios de los derechos digitales. En la quinta generación, en cambio, ya nos permite vivir en un ambiente mucho más amplio, donde nos permite utilizar los 5 sentidos. Y en la sexta generación vemos ya derechos de tipo híbrido, que son derechos que no vamos a tratar en este taller, sino más que todo solo los derechos de la cuarta generación. En los derechos de la cuarta generación, en la siguiente diapositiva, podemos observar
todos los derechos digitales que se encuentran dentro de los derechos de la cuarta generación. Sin embargo, todos los derechos humanos fundamentales se pueden aplicar donde esta forma en la sociedad, ya que vivimos en una red que siempre interactúa en medio de los Facebook, de los WhatsApp, del Instagram, de cada una de las redes que nosotros conocemos. Estos derechos son los derechos de la libertad, derechos de la igualdad, derecho de la participación y conformación del espacio público, como por ejemplo el derecho a la protección de datos, derecho al pseudonimato, derecho a no ser localizados ni perfilados, derecho a la ciberseguridad, derecho a la herencia digital, derecho al acceso al Internet, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de información, derecho a una educación digital correcta. Continuando, tenemos nosotros ya y avanzamos con nuestra normativa. Vamos a hablar de forma descendente, analizaremos cada uno de los cuerpos legales, como tenemos aquí en la pirámide kelseniana, donde podemos observar que en la parte más alta, en la cúspide, tenemos los derechos de la Constitución. Continuando con eso, tenemos los derechos del Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Comercio Electrónico, la Ley de la Defensa del Consumidor, la reforma a la Ley de Comunicación. Cada una de estas leyes nos ayudan a garantizar todos los derechos digitales que tenemos en la sociedad aquí en el Ecuador. Básicamente, en la Constitución de la República del Ecuador tenemos dos artículos claves que hablaríamos en el artículo 17, numeral 2, y en el artículo 66, numeral 19, en los que dicen en el artículo 17, leyendo textualmente, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos y privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso a lo que tengan de forma limitada. Eso quiere decir que todos los lugares, los más accesibles que sean en los campos, en las zonas rurales, tienen derecho a tener accesibilidad al Internet. ¿Y quién es el que garantiza eso? El Estado, por medio de la Constitución de la República del Ecuador. Ellos nos dicen que nos garantizan tener acceso al Internet. De la misma manera, en el artículo 66, el numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos que es de carácter, así como su correspondiente protección. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los datos que nosotros hagamos, pongamos o demos, transmitamos a otras personas, van a ser protegidos y que solamente pueden ser dichos cuando nosotros autoricemos. Este derecho está defendido en la Constitución, en el artículo 66 de el numeral 19. A las personas que se vayan conectando, por favor, pongan en silencio su audio para poder no tener ese ruidito que se escucha del sonido de fondo, por favor. Continuemos ya con el COIP. Estamos hablando cada uno de los derechos que nosotros tenemos en la Constitución. En el Ecuador mismo tenemos otra normativa que es el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. En esta normativa también ya hablamos de sanciones, todas las cosas que cometemos, o los errores que a veces sin darnos cuenta, a lo mejor en el Internet se cometen cosas fraudulentas, como ya vamos a ir indicando, el COIP lo sanciona. Como por ejemplo podemos aquí hablar, a ver, dentro de estos derechos estamos en el artículo 154, numeral 1, la instigación al suicidio, el hostigamiento, tenemos la violencia psicológica, el acoso sexual, tenemos los actos de odio, violación a la intimidad. No sé si alguno de ustedes quiere hablar sobre uno de estos delitos, por ejemplo, el acoso sexual. ¿Qué entienden ustedes por acoso sexual? ¿Qué entiende usted por instigación al suicidio? Sabemos que en las redes sociales circulan retos que muchas veces a los jóvenes les interrumpe, les hace actuar de una manera diferente y provoca hasta el suicidio. Eso es las cosas negativas que la evolución del Internet ha provocado. Entonces, pero si es que hay cosas que son negativas, tenemos leyes en nuestra sociedad en donde nos garantiza que podemos demandar a esas personas que han provocado ese hostigamiento, ese bullying, como actualmente encontramos en colegios, en escuelas, incluso hasta en las universidades.
Existen otras leyes, como por ejemplo la corrupción, el abuso sexual, la violación a la intimidad. Otras, la calumnia. Las personas que por cualquier medio realicen una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces no podemos andar en la calle hablando mal de otras personas, desacreditándolo, calumniando, mintiendo, aunque sea cierto, nosotros no tenemos por qué hacer eso con la comunidad, porque este objetivo de las leyes y este taller de vinculación es para comunicar a las personas, a la comunidad, que tenemos derechos que pueden ser protegidos, que nos protegen a cada uno de ustedes, a cada uno de los jóvenes, a todos, de todas las edades. Avanzando, nosotros también podemos entender que hay otro delito que es muy grave, que habla en el COIP, que es la estafa. Son personas que cuando engañan a otras personas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas. Conforme estamos avanzando, jóvenes que abran sus cámaras, prendan sus cámaras, porque como es un taller de vinculación, necesitamos verles a ustedes para que se tomen las fotos respectivas y tenemos que comunicar esto nosotros en el taller que estamos haciendo. Si pueden prender sus cámaras para que puedan dialogar o hacer algún tipo de preguntas. Seguimos avanzando en nuestra siguiente diapositiva. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos. No sé si alguna persona nos pueda decir qué entiende por eso de protección de datos. ¿Qué son los datos personales? ¿Alguien de ustedes nos puede decir? Claro, yo puedo participar, licenciada. Claro. Ok. Bueno, se me escucha ahí. Pero yo opino que los datos, o sea, son toda aquella información que tenemos, ¿no? Como cuentas bancarias, datos personales, claves del internet, claves de nuestros personales propias, ¿no? Entonces creo que esta ley orgánica de protección de datos personales se refiere a eso, ¿no? Todas las cuentas, tales bancarias, cuentas personales que uno tenga o cuentas compartidas que uno tenga con sociedad con otra persona, son solo de uso personal, ¿no? Son solo de uso privado. Y creo que cualquier persona, incluso que llegase a compartir, sea porque lo quiere hacer de una mala manera o sea por lo quiere hacer de una buena manera, es decir, por un accidente, creo que se debería regular, ¿no? Se debería regular sobre todo. Eso pienso yo, ¿no? Sí, muy bien. Realmente en esta ley hay muchos datos, por ejemplo, en las operadoras de Movistar, claro, en cada una de ellos. Nosotros proporcionamos siempre datos, y esos datos nunca pueden ser violentados o preguntados por otras personas. Solamente cuando nosotros, el titular, la persona, autoriza que se puedan difundir, pueden ser difundidos. Si no, no, es ilegal. Por eso tenemos esta ley de protección de datos. Si es que a lo mejor uno de ustedes se encuentra vulnerado en ese sentido, se puede acercar a lo que son las fiscalías, a los entes competentes y dar a conocer, porque solamente un juez puede, por medio de un juez, podríamos obtener datos, una información de una persona, más no por terceras personas. Realmente, continuando con esto, podemos entender también que en la ley de comercio electrónico tenemos un sistema de redes electrónicas que influye en el Internet para adquirir importancia en el desarrollo del comercio, de la producción, permitiendo realizar la concreción de múltiples negocios. Miren, esta ley comercial nos ayuda para reconocer el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Cuando nosotros mandamos un mensaje, y a lo mejor otra persona lo borra, pero ese mensaje nos sirve porque sí fue recibido y a lo mejor fue malintencionado o mal dirigido. Entonces, esa ley, reconocimiento jurídico de los mensajes de los datos, en el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, nos faculta y nos ayuda para poder iniciar a lo mejor un proceso judicial. Tenemos también la propiedad intelectual, la propiedad de datos mismos. Textualmente les voy a leer este documento que es muy importante. Dice, la divulgación o la utilización fraudulenta se realizará por parte de las personas o persona encargada de la custodia o utilización legítima de la información
Estas serán sancionadas con pena de reclusión menor de 6 y 9 años y multas de $2 a $10,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, jóvenes, tenemos múltiples leyes que nos ayudan, las personas que quieran divulgar, utilizar fraudulentamente todos los datos que nosotros hemos proporcionado. Hay leyes, artículos en la Constitución, en las leyes orgánicas, de acuerdo a la pirámide que observamos anteriormente, donde podemos ver que pueden ser multados o sancionados incluso con pena privativa de libertad. Por eso, yo les haría una pregunta a todos ustedes. ¿Qué uso damos nosotros a las redes sociales? ¿Qué hacemos nosotros con estas redes sociales? Muchas veces pueden provocar que para incluso que alguien nos extorsione, que alguien nos haga una estafa, que alguien nos acceda a nuestra información. ¿Por qué? Porque nosotros proporcionamos mucha información en las redes sociales. Continuando, nosotros tenemos algo que nos habla en el artículo 60, la obtención y utilización no autorizada de información. Las personas o personas que tuvieran información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título sin la autorización del titular o titulares, serán sancionados con penas privativas de libertad de 2 meses a 2 años y con multas de $1,000 a $2,000. Entonces tenemos todas estas leyes que el COIP nos da, y el COIP nos da la ley orgánica de comercio exterior. Cada una de esas leyes que hemos ido escuchando tienen sanciones también. Ahora nos toca seguir con la siguiente diapositiva, donde tenemos la ley orgánica de la defensa del consumidor. El objeto de esta ley es normar las relaciones entre los proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y la seguridad jurídica de las partes. ¿Qué entendemos por eso? Estamos todos los ecuatorianos, todos los jóvenes, todas las personas muchas veces vulneradas, porque hay publicaciones prohibidas, hay cosas que no deben ser transmitidas. Hay muchas veces, tenemos productos cuando vamos a comprar en algún lugar deficientes, de mal uso. Hay especulación sobre los precios. ¿A quién debemos acudir? A la Defensoría del Pueblo. Es el ente regulador de esta ley orgánica de la defensa del consumidor. Nosotros no estamos solos aquí en la sociedad. Tenemos autoridades que nos defienden. Entonces, aquí hablaríamos en el artículo 6, la publicidad prohibida, en el artículo 12, los productos deficientes y mal uso. El tierra no tiene sucio, tiene derecho. Sí, podemos apagar el volumen, por favor, para continuar y finalizando ya este grabaje de personas que utilizan todas las leyes. Tenemos la reforma de la ley de la comunicación. Mira, que es otra ley más. Esta ley tiene por objetivo desarrollar, proteger, promover y garantizar, regular y fomentar el ejercicio de los derechos de la comunicación. Todos los ecuatorianos tenemos derechos a comunicarnos. Claro que al comunicarnos tenemos que hacernos realmente como es debido, con palabras conscientes, coherentes, sin dañar a nadie, sin ocultar información tampoco, porque la información es ante el público. En este caso, en nuestro taller que hemos realizado ahora de vinculación, para dar a conocer a los jóvenes que hay leyes que garantizan los derechos digitales. Si cuando nosotros entramos en el Face, en el Internet, en cualquier plataforma que conozcan ustedes, puedan tener las garantías que sí están protegidos. Pero también podríamos entender, como conclusión, podríamos concluir que está en cada uno de nosotros, de todas las personas, jóvenes, adultos y niños, en saber qué transmitimos, qué información damos en las redes sociales, para que no sea utilizada de mala manera por otras personas. Pero si es que tenemos alguna cosa que nos va a llegar a suceder, tenemos normas que el Ecuador ampara, ya que el Ecuador, al ser el garantista de todos los derechos de la Constitución aquí en los ecuatorianos, ellos nos velarán por crear nuevas leyes que nos protegerán. La era del hombre no termina constantemente, se dirige hacia un entorno lleno de posibilidades, pero en su mayoría con una mentalidad irracional.